Estamos esperando tener audiencia. Vamos a esperar unos minutitos más. Sí, se oye bien. Vamos a bajar el volumen acá. Y necesito que bajemos por esta Alex. ¿Viste? Se enchufó el computador. Vamos a ver. Ahora sí, siendo las 6:05 de la tarde de este día, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por su participación, por estar atentos cada viernes con nosotros. Pedimos que ustedes puedan seguir colaborando y principalmente deseamos que puedan participar activamente en estas reuniones, que puedan escribirnos por medio del chat en vivo para cada pregunta que puedan tener. Acá mi compañero Alexis Riva y mi persona le podremos responder o intentaremos responder cada una de sus interrogantes. El día de hoy tenemos un tema que muchas veces se deja de lado en la iglesia, lo cual es muy extraño teniendo en cuenta que es uno de los temas más importantes para el crecimiento del reino. Se trata del evangelismo, evangelizar. Y hay una pregunta implícita en el título el día de hoy. ¿Evangelizar es una opción o es un mandamiento para los cristianos? Y para esto debemos también comprender qué es evangelizar, qué es predicar, qué es lo que se predica. Y el día de hoy nuestro hermano Alexis Riva, acá presente, bienvenido Alexis. Gracias, Kevin. Nos va a estar ayudando con estas preguntas. Cuéntame Alexis, ¿evangelizar es una opción o un mandamiento? Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar en este espacio. Agradecemos a todos los que están viendo. Y antes de entrar un poco a la interrogante acerca de si el evangelio o la evangelización es una opción o un mandamiento, me gustaría antes que nada contar ciertas cosas o empezar contando una historia, Kevin. Sabes que una vez un pastor le dice a su hermano, a uno de sus hermanos en la congregación, vamos a predicar. Y entonces a la persona que aceptó dijo, bueno, yo voy a ir a predicar con el pastor, voy a ver cómo lo hace. Cuando este muchacho se encuentra con el pastor y van a comenzar a predicar y salen a la calle, la sorpresa es que el pastor le dice al muchacho, mira, ve, predica, te toca. Predica la palabra. Y él le dice, yo, predicar, ese no es tu trabajo, pues. Tú eres el pastor, tú eres el que debe predicar. Yo nada más vine a acompañar a ver cómo haces tu trabajo. Esto, ¿por qué te cuento esto? Porque en realidad esto es lo que pasa dentro de nuestras congregaciones. El evangelismo ha sido, digamos que si lo comparamos con un deporte, son los predicadores los que están ahí, los ancianos, los diáconos, los que tratan de predicar, de buscar almas, pero la evangelización como tal para toda la iglesia se ha convertido en un deporte de espectadores. ¿Cómo es esto? De que si lo comparamos con un estadio, ¿cuánto hay en el campo de juego? Claro, ¿fútbol o béisbol? De fútbol. De fútbol. 22 jugadores. 22 jugadores. Y de espectadores, ni sabemos cuánto, depende del estadio, pero pueden ser 50,000, 40,000. Ahora, la mayoría de personas cree que la evangelización es nada más para unos pocos, es nada más para el pastor porque a él quizás le pagan o porque él tiene el don, o es para el hermano que se para y da los estudios y muy bien. Pero antes de entender para quién es la evangelización,
nosotros debemos primero aclarar que la evangelización no es un deporte para espectadores. Y es un tema, como lo decías al inicio, que en realidad debe hablarse en las congregaciones, y a mí me encanta en particular, porque es un tema tristemente del que no se habla y debe hablarse, porque la mayoría de los hermanos que asisten a la congregación, ellos simplemente se conforman con asistir los domingos y no se dan cuenta que fuera, en sus hogares o en su vida cotidiana, ellos son capaces de predicar o pueden ser capaces de predicar la palabra. En esta noche quiero decirle que la evangelización o el evangelizar simplemente no está limitado para unos pocos, para los pastores, para los que están al frente, sino que lo que quería Dios y en su mente era que todos los cristianos pudieran predicar, y eso lo vamos a ver más a la luz de la escritura en esta noche. ¿Ya? Entonces, según lo que entiendo, tú dices que no solamente los líderes, ¿sí? Siempre se le achaca el muerto, como diríamos en Venezuela, siempre se le lanza el muerto, es al líder. Pero tú dices que todos deberíamos predicar, ¿cierto? Y esto va de la mano con las palabras del Señor que dice que todos somos ministros de un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué es importante o por qué debemos predicar todas las personas? O sea, ¿por qué si tenemos pastores y son solo unos pocos, dependiendo de la iglesia, pueden ser 4 o 5 pastores, 3, si tenemos diáconos, que también son pocos, si tenemos maestros, que son pocos, ¿por qué la responsabilidad de evangelizar sí se la damos a toda la iglesia? Cuéntame un poco de eso. Bueno, Kevin, la verdad es importante que todos podamos entender que la evangelización no solo debe ser dada para ellos, sino lo que pasa es que ellos sí atienden a veces al llamado que el Señor Jesús ha hecho. Y yo quiero que vayamos al inicio de todo, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo primero que buscaba el Señor Jesús era esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino con un plan específico, y lo hemos hablado las semanas anteriores acerca de cómo el Evangelio podría transformar tu vida, y dentro de esto hablamos qué es lo que es el Evangelio. Él lo que buscaba en sí era testigos y personas que pudieran testificar lo que Él hizo aquí en la tierra. Y lo importante es que quizás muchos a veces sienten el miedo, dicen, le vamos a dejar todo a los pastores porque ellos son los que tienen la capacidad de hacerlo y yo no lo tengo. Pero aquí es importante ver en el versículo 8 cuando dice, recibiréis poder. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, esto me está diciendo que Dios, tanto como capacita a los pastores, a los ministros, también me puede capacitar a mí, una persona común y corriente, a ti y a cualquiera dentro de la iglesia. El Señor te puede capacitar, y eso es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. ¿Qué buscaba Él? Que fueran testigos de su evangelio, lo que Él hizo, su pasión. Y Él no solamente buscó, sí estuvo con 12 discípulos, pero Él esperaba que estos testigos se esparcieran, se multiplicaran. Si nosotros nos podemos dar cuenta un poco de la importancia, si vamos ahora a Hechos del capítulo 2, nos podemos dar cuenta de que una persona atendió el llamado del Señor de ser un testigo, y que ¿quién se levantó en el día de Pentecostés? Pedro, ¿cierto? Pedro se levantó para predicar el mensaje del Evangelio, para predicar, para evangelizar. Yo creo que ahí en ese momento sabemos en el día de Pentecostés que llegó el Espíritu Santo para los discípulos, ¿cierto? Y ellos ya estaban capacitados, ya tenían el Espíritu Santo ahí, al Señor mismo acompañándolos. Estaban las personas y el montón de gente que se encontraba para celebrar la fiesta, y Pedro no podía desaprovechar esa oportunidad. Sabemos que Pedro se levantó, comenzó a predicar, dio su gran discurso. Él dijo a los judíos, a quien ustedes crucificaron deben saber que ahora
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y él dio ese mensaje, que ¿cuál fue la reacción de los judíos? Que este mensaje de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Predicar el evangelio, y la reacción fue que el mensaje penetró hasta lo más profundo del corazón de los judíos y llegó la respuesta, que fue la acción que querían tomar los oyentes, y era: ¿qué haremos? Es ahí cuando Pedro declara: arrepiéntanse, bautícense para recibir el perdón de los pecados, y también iban a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora vemos que esta promesa del Espíritu Santo vino a los discípulos, y ahora Pedro se la transmitió a 3,000 personas que ese día se bautizaron. Les dijo que ustedes se arrepienten, ustedes se bauticen y van a recibir el poder del Espíritu Santo, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Y esto no solamente fue para pastores, no solamente fue para algunos ministros o ciertas personas específicas. Pedro predicó ese día aproximadamente 3,000 y más personas, y la respuesta y la gran bendición fue que 3,000 se bautizaron. Ahora, si vamos un poco ahora desglosando aquí, si el evangelizar quizás pueda ser una opción, Pedro tenía la opción de no predicar, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado ese día? Hasta ahí llega la iglesia. Hasta ahí hubiera llegado la iglesia, porque Pedro entendió muy bien, y seguro todas estas cosas pasaban en su cabeza cuando Cristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino. En ese momento en Pentecostés se iba a abrir el reino del Señor cuando se bautizaran las personas, pero si Pedro simplemente lo hubiera tomado como una opción y le hubiera dicho al Señor: Señor, hoy no, en otra oportunidad que yo me sienta más preparado, o cuando sienta que me llegue más el Espíritu Santo. No, simplemente 3,000 personas no se hubieran bautizado. Y quizás si Pedro ese día no hubiera hecho eso, más tarde tampoco lo hubiera hecho. Y aquí me doy cuenta que también quizás el evangelio no hubiera llegado hasta el día de hoy. Porque los apóstoles, si hubieran tomado el evangelio como una opción, el evangelio no estuviera hasta el día de hoy. Quizás ni siquiera nosotros dos estuviéramos hablando en este momento, porque el evangelio jamás imaginarse llegar a mi vida, porque es cierto que Dios es todopoderoso, pero a pesar de todo, Dios necesitaba testigos. Cuando dice en el capítulo 1, el versículo 8, él dice: me seréis testigos. Él estaba buscando testigos que pudieran propagar esta buena noticia. Alexis, pero ve, las personas normalmente, o sea, cuando leemos las escrituras, comprendemos que mucho de lo que está aquí escrito realmente no fue ni para usted ni para mí, sino que fue para personas específicas, ¿cierto? Tenemos la carta de los tesalonicenses, que fue escrita para la gente en Tesalónica, la carta de Colosenses para la gente en Colosa, la carta de Corintios para la gente en Corinto, y así sucesivamente. Entonces la gente toma acá, bueno, ve, aquí tenemos a Pedro y a los otros 10, o los 11 si contamos a Matías, están predicando, pero este es el mandamiento para los apóstoles. Luego vemos a Pablo predicando, y Pablo es un apóstol, entonces solamente los apóstoles deben predicar. ¿Cómo le aclaramos, mejor dicho, cómo le aclaramos a las personas, cómo le hacemos comprender a las personas que la predicación es de todos? O sea, que tanto yo como un laico, si estuviéramos hablando entre el clero y el laicado, como un laico también debo predicar, si, como te decía, bueno, esto es para los apóstoles, esto es para los ministros, para los maestros, porque ¿cómo le hacemos comprender a la iglesia en general que el mandamiento, que todavía no nos ha aclarado si es un mandamiento o una acción, que el mandamiento es para toda la iglesia y no solamente para un grupo reducido en el liderazgo? Bueno, justamente como nosotros nos podemos dar cuenta que pudiera ser un mandamiento o una orden del Señor. Pablo, cuando está hablando del matrimonio, de si es mejor quedarse soltero, él muchas veces dice: esto lo digo yo como consejo, que pudiéramos decir que no es un mandamiento quedarse soltero para servir al Señor, ¿cierto? Sino que Pablo aconseja eso según su experiencia, pero igualmente también a los que no pueden recomienda casarse. Sé que no es el tema, ¿no? Pero ¿cómo consideramos nosotros cuando puede ser un mandamiento? Primero que nada, si lo dijo ¿quién? Dios mismo, por medio de Cristo, de las palabras de Cristo.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si en realidad nosotros debemos tomar el Evangelio como una opción o como un mandamiento? Y es aquí la interrogante para muchos. En Marcos capítulo 15, versículo 16, si pueden buscar en sus Biblias, 16, 15 al versículo 16. Si pueden buscar en sus Biblias, lo primero que dice Jesús es id. Y esto es un imperativo y una orden del Señor. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y yo creo que esto trasciende para todos los cristianos, no solamente esto que dijo el Señor es nada más para los apóstoles, porque te pregunto, Kevin, ¿dónde están los 12 apóstoles el día de hoy? No están aquí, ¿cierto? Así que muchas personas a lo largo de la historia tomaron esta palabra en su mente y accionaron como lo debemos hacer nosotros en la iglesia, porque es el mismo Señor Jesucristo que dice, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y a todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. El Señor, justamente, Él está dando una orden. Y si nosotros pensáramos por un momento, si el Señor Jesús bajara en este momento, se nos apareciera a cada uno de nosotros, que no lo va a hacer, pero por medio de su palabra nos lo dice, y que venga aquí, se pare enfrente y nos diga, Kevin, Alexis, ustedes vayan, crucen la calle y predíquenle que hay alguien allá dentro de 2 cuadras. Ustedes predíquenle. ¿Qué haríamos nosotros, Kevin? Él nos está hablando en este momento y no le vamos a decir, no, Señor. Él nos está dando una orden, vayan, prediquen. Aunque Él no haga eso, no baje acá a la tierra, pero Él ha dejado su revelación completa, que es su palabra, y en su palabra nosotros tenemos esta orden de Él que nos dicen, vayan por todo el mundo. Y esto es muy difícil ver como una opción, porque si en la gramática podemos ver que esto es una orden ahí clarita que Él nos dice, vayan y prediquen. Y también le dijo a sus discípulos, otra de la mente de Él, en Mateo capítulo 28. Recuerden que si tienen alguna pregunta que deseen hacer a nuestro hermano Alex o a mi persona, pueden ir escribiéndola en el chat y con gusto le atenderemos. No esperen al final, recuerden que tenemos aproximadamente 2 minutos de desfase, entonces probablemente cuando llegue su mensaje, si lo envió muy tarde, no lo leeremos. Entonces vayan colocando sus preguntas, sus dudas que tengan con respecto al evangelizar, si es una opción, si es un mandamiento y quiénes deben predicar. Continúa, Alex. Gracias, Kevin. Justamente un versículo que puede apoyar a la pregunta que estabas haciendo es Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder aquí en la tierra, así como en el cielo. Y Él les dijo a los discípulos, por tanto, id. Si lo traducimos para que podamos entender mucho más fácil, es como que el Señor dijera, mira, yo tengo todo el poder, tú sabes que yo soy todopoderoso tanto en el cielo como en la tierra y tengo toda la autoridad para hacer lo que yo quiera y te digo, vete a predicar. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y una aclaratoria, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor me está dando aquí justamente la orden nuevamente. Tenemos 2 versículos que nos dicen que la evangelización no la podemos tomar nosotros como algo que fuera una opción. Porque tristemente, Kevin, en el mundo, por muchos cristianos tomando la evangelización como una opción, ahora hay tantas ideologías que están tomando paso, como lo diste en la semana pasada, acerca del feminismo, la ideología de género, tantas cosas que el mundo quiere retroceder porque el cristiano calla. Y el cristiano se está tomando el evangelismo como simplemente algo que no importa mucho y que lo hagan otros.
Pero si nosotros tenemos esa mentalidad de que solamente le vamos a dejar la evangelización a unos pocos, tristemente las cosas del mundo van a tomar paso sobre nosotros y el cristianismo tarde o temprano puede ser que se extinga si nosotros no entendemos estas palabras del Señor. Él dice, id, haced discípulos. La mente del Señor era que nos multiplicáramos y tuviéramos una mente de poder multiplicarnos, de que nosotros hacemos discípulos, esos discípulos enseñen a otros y esos otros vayan a predicar. Pero lo importante de esto es que Él nos aclara y nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, sabemos que no se va a extinguir la iglesia en el Evangelio porque uno, Él hace la promesa que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y dos, dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Sin embargo, comprendemos el mensaje, comprendemos lo que quiere decir, y el punto es que en el crecimiento de la iglesia, si nosotros no estamos predicando, pues no vamos a tener nada que ver, no vamos a tener ningún mérito. Y aquí es donde te preguntaba temprano, tocaba este tema, ok, es un mandamiento porque, como vemos acá, está el verbo ir en imperativo, es una orden directa, sin opción a excusa. Vayan, se diría más en nuestro contexto, en nuestro habla, el ir es un poco arcaico, pero se comprende, vayan y prediquen el Evangelio. Y como tú decías, muchas veces esto de predicar el Evangelio parece una obra de construcción donde están 3 albañiles trabajando y 18 ingenieros viendo. Muchas veces el evangelismo en la iglesia es así y debemos comprender esto. El evangelizar es absolutamente para cada uno de los miembros de la iglesia. Como te decía, somos ministros de un nuevo pacto. Y aunque en estos textos nuevamente nos van a decir, mira, pero es que hay en Mateo 28 y en Marcos 16, nuevamente le está hablando a los 12 discípulos. O sea, ¿en dónde comprendo yo, cristianamente hablando o bíblicamente hablando, que el mandamiento me incluye a mí como miembro de la iglesia sin necesidad de que yo sea un ministro ordenado o un pastor ordenado? Bueno, sabemos que muchos de los libros que están escritos en la Biblia, pues no están escritos literalmente para nuestro contexto. Tenemos muchas cartas que son escritas a diferentes iglesias y especialmente para algunos problemas que estaban pasando en las iglesias, pero creo que igualmente la Biblia es atemporal y trasciende en todas las generaciones. ¿Y qué podemos ver? Es cierto que este mandato Dios lo dio en este momento, habló a sus discípulos, pero nosotros podemos ver a lo largo del libro de Hechos que no solamente los discípulos están predicando, sino los cristianos que se están esparciendo por medio de las persecuciones, sobre todo cuando matan a Esteban, los cristianos salieron. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Él da este mandamiento, ellos estaban en la parte de Jerusalén. Cuando Pedro predicó, Pedro estaba en Jerusalén. Pero cuando matan a Esteban, hay el detonante que era lo que el Señor quería. Y los cristianos comenzaron a esparcirse por las afueras de Jerusalén, por todo Judea, por Samaria. Y luego con Pablo vemos que hasta los confines de la tierra. Pablo era acompañado muchas veces en sus viajes por Bernabé, por Timoteo. Y ellos simplemente pudieran ser aprendiz del apóstol. ¿Y qué hacían ellos también? Predicaban. En ocasiones Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de hacer obra de evangelista. Y eso también puede llegar a nosotros. Cuando los cristianos comenzaron a esparcirse por Samaria, vemos que estaba Felipe también, pero muchos de los que se esparcían iban predicando por el camino. Así que yo creo que es cierto lo que dicen, nosotros a veces no podemos forzar los contextos dentro de la Biblia, pero la Biblia como fue escrita y la revelación de Dios para ellos y este mandamiento dado para los discípulos, pregunto yo, aquellos quienes hemos obedecido el Evangelio, ¿qué somos? Discípulos del Señor también y de Cristo y somos seguidores de Él. Y este mandamiento tristemente, bueno, no digamos tristemente, pero felizmente también nos cae a nosotros, a todos los cristianos.
el hecho de evangelizar, vemos que es un mandamiento del Señor, pero también no solamente vemos a los apóstoles, sino que en el libro de Hechos, en los viajes de Pablo, podemos ver a los acompañantes, otros discípulos que no estaban en el grupo específicamente de los 11 ahí junto con el Señor, también están predicando. Así que, Kevin, este mandamiento o la necesidad de evangelizar simplemente no es para los discípulos o para los que veamos más santos, sino que es un deber para toda la congregación. Y es algo que nosotros debemos sentir, y Dios ha puesto también en nuestros corazones esta necesidad de hablar a las personas. Sé que muchos de ustedes cuando van en la calle, cuando están por ahí, sienten la necesidad de poder hablar a las personas o de transmitirles, o se sienten tristes cuando ven que el mundo cada vez está más caído. Por eso es que Pablo dice, disculpen, ay de mí si no predico el evangelio, porque hay una necesidad en mí, hay algo que me está impuesto. Y creo que de esta mentalidad de Pablo nosotros debemos contagiarnos para poder entender que debemos predicar el evangelio, porque como él se sentía frustrado de que no predicaba, de que no hacía nada en algunas ocasiones, así debemos sentirnos nosotros, tomar la mentalidad o el principio del apóstol y decir lo mismo. ¿Qué sería de nosotros si no predicamos porque esta necesidad me fue impuesta por el mismo Señor? Amén. Si no nos escuchan bien, por favor, escríbanos al chat. Nos informaban que no se oía bien. Por favor, nos pueden informar en el chat si están oyéndonos bien. Sí, Alexis, te hacía esta pregunta porque realmente a veces le buscamos la quinta pata al gato para no hacer ciertas cosas. Y como tú decías, ciertamente en Mateo 28 y en Marcos 16 hay un mandamiento dirigido directamente al grupo pequeño de los apóstoles. Y luego vemos en Hechos 2 que son los apóstoles quienes predican. Pero realmente vemos que la iglesia comprendió el principio bíblico. Cuando vamos a la Biblia, como les decía, la Biblia no está escrita directamente para nosotros, para Kevin o para Alexis, pero los principios bíblicos son eternos. Los principios bíblicos en la Biblia, valga la redundancia, son eternos. Entonces, ¿qué queremos decir? Los cristianos, cuando Pedro le predicó en Pentecostés y cuando la iglesia comienza a crecer y comienza la persecución, ¿qué dice la Escritura? Que los cristianos comenzaron a anunciar, incluso los que no eran evangelistas, los que no eran diáconos, los que no eran nada, siguieron evangelizando y llevaron el evangelio hasta Antioquía. Incluso la iglesia de Cristo en Antioquía es establecida por personas que no eran ni evangelistas, ni obispos, ni ministros, ni nada, no eran personas ordenadas. Eran simplemente personas que habían comprendido el mensaje de salvación y que comprendían que las otras personas también necesitaban dicha salvación, así que extendieron el mensaje. Entonces vemos que hay principios, y nos vamos a encontrar en toda la escritura, a Pablo también exaltando. Vemos en Apocalipsis que los testigos que murieron a causa de las palabras, entonces estaban predicando el evangelio, llevando el evangelio, y esto se trata del evangelio, testificar. Martureo, mártir significa testigo. ¿Cómo se dice? Pregonar, anunciar, testificar, todo esto son sinónimos de lo que los cristianos hacemos en la predicación. Entonces debemos comprender la importancia de que esto no es una opción o que es solamente para un grupo selecto. En Romanos capítulo 10 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Esto es algo para cada uno de nosotros. Ahora, Alexis, te pregunto, hay ciertas denominaciones que toman un día a la semana en específico para ir a predicar. Normalmente es el sábado, salen el sábado y van de puerta en puerta, ya ustedes saben, con su paragüita o quitasol, como le llaman en cada uno de sus países. ¿Qué crees tú? ¿Debemos tomar un día en específico para predicar el evangelio? ¿O cómo el Señor nos manda a predicar el evangelio? ¿Cuándo debemos predicar el evangelio? Bueno, justamente digamos que hacer como una ley, tomar un día en específico no es necesario. Yo pienso que la evangelización es algo que puede darse todos los días.
La evangelización no está limitada. Por ejemplo, si tú tomas el día viernes para predicar, pero se te presenta la oportunidad el martes, no vas a decir, no predico hoy a esta persona porque yo predico son los viernes. Nos vemos el viernes. Es bueno que las iglesias puedan tomar un programa de evangelización donde puedan salir una vez a la semana y lo hemos hecho dentro de las congregaciones. Tratamos de tomar un día, por ejemplo, los sábados salir en las mañanas y predicar es bueno, y así la mayoría se va incluyendo a la parte del ministerio de evangelización. Tiene sus ventajas poder nosotros tomar un día para tratar de incluir a la congregación a lo que es el acto de la evangelización, pero no creo tampoco que debamos siempre limitarnos a un día, porque la evangelización puede darse cualquier día, cualquier hora, y a veces se puede dar en el momento que nosotros menos esperamos. Se nos presenta la persona en el camino y debemos aprovechar para predicar el evangelio a esa persona. Ahora, Kevin, con esta respuesta, yo creo que muchas de las veces por la cual los hermanos no predican es por el miedo o el temor que viene a sus mentes. Como lo hemos hablado anteriormente, pues el miedo puede atacar, los nervios, todo. Pueden llegar pensamientos en su mente donde decir, no estoy capacitado, no puedo hablar, no puedo hacerlo. Eso solamente vamos a dejárselo a los pastores, que ellos han estudiado, ellos tienen el conocimiento, ellos leen la Biblia, la entienden, y entonces el temor abunda en la mente de los cristianos, y esto hace que ellos no prediquen el evangelio. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene ese temor? Primero que nada, nosotros debemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y para nosotros no tener este temor, nosotros de verdad como cristianos debemos entender qué es lo que nosotros vamos a predicar, qué es lo que nosotros vamos o tenemos en nuestras manos para darle a las personas. Yo llegué al cristianismo porque entendí que necesitaba del evangelio y necesitaba cambiar mi vida, y el evangelio dice claramente que es un poder, es una potencia, es algo que nosotros tenemos ahí grande, que vamos a predicar. Es por eso que si no entendemos en verdad que el poder del evangelio puede transformar vida, nos va a dar temor predicar, pero es por eso que nosotros debemos entender que tenemos algo poderoso. Cuando estaba iniciando la pandemia, la mayoría quería una cura o la vacuna, ¿cierto? Y todos podrían dar la cantidad de dinero que fuera posible a los inicios que comenzaron a salir las vacunas simplemente para curarse del COVID. Pero ahora pongámoslo de un lado espiritual. Nosotros tenemos la vacuna y la solución completa para una enfermedad que ataca al mundo, que es el pecado. Y esto se contrarresta por medio del evangelio, que el mismo Señor nos dice, el evangelio es un poder divino, el evangelio es un poder de salvación para todo aquel que cree. Y nosotros, entendiendo qué es lo que tenemos en nuestras manos, también debemos recordar algo más, por lo cual no debemos tener temor y debemos orar al Señor. Él nos dijo en Hechos capítulo 2, cuando vemos a Pedro, que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos iba a acompañar. Igualmente, si tomamos el mandamiento del Señor, cuando habla a sus discípulos, ustedes no van a estar solos. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora te pregunto, ¿por qué debemos tener temor? Si Dios nos está prometiendo y nos está dando todo esto, nos capacita para predicar. Simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Ser testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que quiere el Señor, que nosotros de verdad transformemos nuestras vidas y podamos ser testigos del evangelio, de lo que el evangelio ha hecho conmigo, y no debemos ser tan egoístas para retenerlo solo para nosotros, sino que hay que transmitirlo con el mundo y al mundo entero. Amén. Es interesante ahora que nombrabas esto de que todos recibimos, hemos tomado para nosotros la promesa de Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y absolutamente todos decimos amén. Pero se nos olvida que esa promesa está después de un mandamiento que es
vayan y prediquen, y tomamos el vayan y prediquen, perdón, tomamos el estoy con ustedes, la bendición, pero no tomamos el mandamiento, vayan y prediquen. Y es aquí donde muchos preguntan, ajá, esto es un mandamiento, quiere decir que si no predico me puedo ir al infierno. Cuando se trata del Nuevo Testamento, se nos informa que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no nos salvamos por obras hechas por nosotros. Esto quiere decir salvo por gracia o solo por fe. Es decir, yo no hice absolutamente ningún mérito para que el Señor me permita entrar a su redil. Yo no hice absolutamente ningún mérito para que el Señor me permita entrar al cielo. Sin embargo, Cristo vino y lo hizo todo, ¿verdad? Murió en una cruz, murió en un madero, entregó hasta la última gota de sangre para que tú, mi persona y todos los demás puedan ser salvos. Ahora bien, cuando nos hemos convertido al Señor, realizamos los mandamientos. Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. No guardamos los mandamientos para ser salvos, ¿cierto? Guardamos los mandamientos porque somos salvos. Y hay que comprender eso. Entonces, también dice Apocalipsis que seremos jugados por obras, pero cuando dice que seremos jugados por obras, debemos comprender porque siempre hay esta diatriba, siempre estamos debatiendo con algunos amigos, entonces dicen, no, que si haces esto es porque es una obra. No, las obras no nos garantizan la salvación. ¿Qué queremos decir con esto? Que las obras no nos hacen acepto ante Dios. O sea, no nos da o no nos hace ganar la salvación. Sin embargo, el hecho de no obrar sí puede hacer que nos perdamos, ¿cierto? Sí puede hacer que nos separemos de aquel camino donde el Señor nos puso. El Señor dice que preparó esas obras de antemano para que nosotros las realizáramos. Entonces debemos comprender eso. Es un mandamiento. Y si bien es cierto que no nos salvamos por predicar, sí pudiéramos perdernos por no hacerlo. Es como la parábola de el siervo inútil, Lucas 17, versículo 10, si no me equivoco, que le dice que hizo todo lo que debía hacer y diga, usted solamente debe decir, siervo inútil soy porque solamente he hecho lo que debía hacer. Entonces comprendamos eso. No es un mandamiento mediante el cual nos vamos a ganar la salvación, pero dejar de hacerlo sí puede acarrear consecuencias fuertes. Ahora bien, mi pregunta está basada en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El principio bíblico acá es predicar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento que se nos presente la ocasión. Y como tú decías, es verdad, sí nos da temor. Y debemos tener cuidado de confundir temor con cobardía, que son cosas distintas. Porque podemos tener temor y a la misma vez ser valientes. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Muchas veces pensamos que Pablo era un hombre todoterreno. Y por si acaso le recordamos a la audiencia dejar sus preguntas. Vemos por acá un mensaje de Valeria que nos escribe desde la Iglesia de Cristo Barranquilla. Nos envía un texto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Quiénes? Los apóstoles nada más, los predicadores nada más, toda la iglesia, ¿cierto? Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con nosotros. Saludo a la Iglesia de Cristo en Pizulí, que también nos escriben. Y a Cristina Quiñoliza, buenas noches, bendiciones para usted también. Si tiene alguna pregunta que realizar para nosotros, por favor, le pedimos que escriba ahí en el chat o nos envíe sus saludos de donde quieran que está. Estamos al pendiente de cada uno de ustedes. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, nos habla de la experiencia de Pablo y dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y esto hace referencia a cuando Pablo estaba en Corinto, que dice que estaba asustado y que el Señor le apareció en un sueño y le dice, Pablo, no te rindas, no te desanimes, tengo mucho pueblo en esta ciudad. De la misma manera a Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces debemos tener cuidado. El temor es normal. Ceder ante el temor sí estaría mal, pero tener temor es normal. Pablo lo tenía, el gran apóstol Pablo, que está ahí predicando en todo tiempo, como tú dices,
que el mandamiento le era impuesto, que él consideraba que no lo estaba haciendo completamente, estuvo enfermo, estuvo preso y no estuvo predicando. Pero lo que nos dice la Escritura es, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Y esto me lleva también a comprender, a aprovechar todos los medios que estén a nuestro alcance, ¿cierto? Más o menos, ¿qué medio propondrías, Alexis, para llevar el mensaje? Bueno, justamente medios podemos utilizar muchos. Actualmente este que estamos usando podría ser uno. Hacer envíos por Facebook, salir a las calles y predicar con toda la congregación, el WhatsApp, que ahora hay tantos grupos de WhatsApp, el mismo Facebook, YouTube, hacer videos. Ahora hay muchos hermanos que están haciendo videos para la iglesia. Tratar de hacer también videos educativos en cuanto a la parte del cristianismo y medios, Kevin, tenemos bastante, debemos simplemente buscarlos y tratar de accionar en la predicación del evangelio. Por muchos años se ha utilizado el salir a la calle y la entrega de folletos, aunque en algunos contextos no funciona. Se han utilizado campañas, también películas al aire libre donde se muestre un poco la iglesia, ayudas sociales. Creo que los medios son incontables para predicar el evangelio. Las limitaciones nos las colocamos nosotros mismos. Y como tú decías, aunque a veces no queramos predicar o no vamos a ser juzgados totalmente o nos podamos perder por no hacer las obras. Recuerdo mucho cuando leía un libro, no recuerdo el autor, pero él decía, tristemente, una iglesia que no evangeliza está muerta. Porque ¿qué es lo que nos mueve a nosotros en el cristianismo? Es la magia del evangelio, por lo cual nosotros hemos llegado hasta este punto. Y una iglesia que no haya miembros, que no se esté predicando, que no se esté haciendo obra de evangelista, como hiciste en la pregunta cuando le dice Pablo a Timoteo que predique, haga obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo. Si no se está predicando, si no se están haciendo este tipo de obra de evangelismo, ¿qué va a pasar tarde o temprano? Lo que decían, nos podemos perder en el camino, desmotivar, o sí podemos dejar que ese temor nos consuma. Así que justamente nosotros debemos aprovechar todos los medios que tenemos posible para poder predicar, desde un folleto hasta videos más organizados ahora por las redes sociales. Ahora en las redes sociales tenemos una gran cantidad de abarcar muchas personas para tratar de convertirlas al Señor. El problema es que de verdad los cristianos debemos entender el mensaje del Evangelio, entender que Dios está con nosotros y qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos para transmitírselo a otros. Amén, amén. Stephanie nos manda bendiciones a nuestro ministerio. Gracias, Stephanie. Bendiciones para ti también, bendiciones para tu vida. Sí, Alexis, hay muchas cosas que debemos comprender y entre ellos es la iglesia es un cuerpo. La Escritura describe la iglesia como un cuerpo y un cuerpo, ¿qué tienen en común todos los cuerpos biológicos? Pues están vivos. Cada cuerpo está vivo. Y la iglesia igualmente es un cuerpo vivo. ¿Qué queremos decir con esto? Un cuerpo vivo debe ser alimentado, debe ser nutrido. Si lo vemos como una planta, debe ser regado. Y si no se predica, no va a crecer, se va a estancar. Y vemos esto mucho en países como, bueno, los países europeos o países de Norteamérica como Canadá o Estados Unidos, donde las iglesias cada vez van decreciendo y muchas de las iglesias están compuestas ya por los ancianos, personas que fueron cristianas o que son cristianas, pero que ya que las nuevas generaciones se han quedado atascadas. Y aquí mismo en Quito hay un ejemplo de una iglesia de este tipo que realmente dejó de crecer hace mucho, los miembros han venido muriendo porque la mayoría son ancianos, y es una iglesia que está pronto a morir. ¿Por qué? Porque no se tiene este ministerio de predicar. Entonces debemos comprender que el mandamiento es para todos. Y otra cosa que a veces nos cuesta también comprender, y a mí me costaba mucho, era que a veces queremos ver conversiones inmediatas. No sé si te ha pasado. Queremos predicar y que ese mismo día se bauticen 10, 15, 20 personas. ¿Qué le recomiendas tú a
a las personas cuando van a evangelizar y tienen esta expectativa y de pronto no ocurre, entonces van cabizbajo y dejan de predicar por esto? Bueno, creo que esa es una de las principales razones de la desmotivación de muchos predicadores, ¿no? Hay que entender primero algo, que Dios a nosotros nos mandó a predicar el Evangelio, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos desmotivamos porque queremos predicar el bautismo, que las personas se conviertan y ya. Y creo que nosotros, es cierto, debemos ser audaces en predicar el Evangelio y, digamos, ir con todo, dar nuestro 100% en cuanto a la predicación del Evangelio, pero a veces debemos tener una mente positiva de que las personas sí van a recibir el mensaje del Señor, pero tampoco podemos, digamos, que sofocar a las demás personas. Cada persona a veces al llegar a Cristo va a su ritmo. Quizás algunos toman